Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestros videos de estructuras repetitivas. Habíamos visto ya la primera instrucción para repetir, que se llama la instrucción para, y con ella hicimos bastantes ejercicios. Aquí creo que hicimos toda esta tanda. Y luego pasamos a ver la siguiente instrucción de repetición, que es la instrucción mientras. Vimos la sintaxis, cómo se ejecutaba una secuencia de instrucciones mientras se cumplía una condición. Cuando la condición dejaba de ser verdadera, se salía del proceso y eso se llamaba mientras o repetir mientras ocurra, mientras se dé una condición. Entonces habíamos visto varios ejemplos. Alguno de ellos fue el del máximo común divisor de dos enteros, aprovechando que es fácil ver que uno cuando está calculando el máximo común divisor de dos enteros por el algoritmo de Euclides, lo que está es calculando el residuo de los dos números hasta que el residuo sea cero. Entonces por eso se puede hacer muy fácilmente con mientras el residuo sea mayor que cero, cambie A por B, B por R y calcule un nuevo residuo, así hasta que el residuo se convierte en cero. Luego hicimos un ejercicio, el de dividir por 2 un número mediante división entera hasta llevarlo a cero. También es una sucesión de números positivos que converge a cero. Eso se demostrará por allá en álgebra o en teoría de números. Y era exactamente lo mismo, se trataba de ir dividiendo por 2 un número n, entonces con esta instrucción haga n igual a la parte entera de n dividido 2, entonces el n se parte a la mitad, o sea, se va reduciendo de tamaño hasta llegar a cero, o sea, si lo colocamos dentro de un ciclo mientras, entonces mientras el número sea mayor que cero, muéstrelo y divídalo por 2, muéstrelo y divídalo por 2, etcétera, hasta que se haga cero. Cuando ya se hace cero, no se muestra. Entonces, habíamos hecho esto de coger el número 50 y dividirlo por 2 hasta llevarlo a cero, o sea, mostrarlo hasta 1, o sea, mostrar los positivos. Este algoritmo converge bastante rápido. Ven que el número 2000 tampoco necesitó muchas divisiones por 2 para llevarlo a cero. Entonces, lo otro que estábamos viendo allá cuando hicimos el ejercicio del máximo común divisor fue que empezamos haciéndolo con for, o sea, con para. Con el for había que poner un ciclo que dijera para una variable k desde tanto hasta tanto, pero había que hacer muchos trucos porque uno no sabía exactamente cuántos residuos tenía que calcular antes de que el residuo se hiciera cero. Entonces igual acá no es fácil ver, pues así de primera vista, cuántas veces hay que dividir un número por 2 para llevarlo a 1 o a 0. Si buscan un matemático, él sí se da cuenta de una vez de que esto es lo mismo que coger el número 1 e irlo multiplicando por 2 hasta llevarlo al número n. O sea, ¿cuál es la potencia de 2? Que es igual a n. Listo. Entonces, ahí mismo se dan cuenta. Es el logaritmo en base 2 de n. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2000 es 10 y algo. Entonces, aquí deberá haber unas 10 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Entonces, usted pudo haber dicho, para acá de 1 hasta el logaritmo en base 2 de n, muestre n y divídalo por 2, y seguramente que iba a resultar lo mismo. Pero no había necesidad de saber matemáticas para saber que así
mientras el n fuera mayor que 0, este proceso había que repetirlo y terminaba cuando el n llegaba a 0. Entonces, listo, podíamos mirar otros ejercicios parecidos que se puedan hacer fácilmente con mientras, sin ningún truco. Uno de ellos, que creo que está por ahí en el taller, dice sumar las cifras de un entero positivo. Vamos a poner de un número, ¿sí? Aquí no hay tanto matemático que exija precisión en lo que se diga. Entonces vamos a tomar un número, le vamos a ir extrayendo las cifras una por una y las vamos sumando. Entonces, listo, quedó que la última cifra salió con esta formulita, u igual a 3. Entonces, observen, n era este número, la última cifra es 3 y quedó este número r. Entonces yo debo repetir ese proceso, pero para otro n. ¿Para cuál n? Para n igual a r. Entonces si yo hago aquí n igual a r y repito las instrucciones, primero calcule otro r, calcule la última cifra, ya tengo la siguiente cifra que es 4. Y las cifras las puedo ir sumando, que es lo que me pide el problema. Y repito, ¿hasta cuándo? Hasta que el número n se vuelva 0. Correcto. Entonces, observen. Calculo otro r. Hago n otra vez igual a r. Calculo un nuevo r. Saco la última cifra y ya tengo la siguiente cifra, que es el 5. Ya vengo por aquí. Y así repito el proceso hasta que el número n se vuelva ¿cuánto? Se vuelva 0. Entonces ya tengo las instrucciones y puedo hacer el programa. Entonces el programa es exactamente el mismo. Mientras n sea mayor que 0, porque n se va a volver 0 en algún momento, mientras n sea mayor que 0, calcule r. Lo estoy escribiendo otra vez. El floor de n medios extraiga la última cifra, u igual a n menos 10 por r. Aquí para que lo vean mejor. Y haga n, o sea, mi nuevo n va a ser r. Y fin, o sea, termina el ciclo aquí. ¿Listo? Entonces, aquí partimos de un n. Mientras n sea mayor que 0, vamos quitándole la última cifra y haciendo n igual a ese nuevo número con una cifra menos, hasta que n se vuelva a 0. Entonces, cuando esto se repita, ya puedo imprimir acá mi resultado. Pero, ¿qué era lo que nos pedían acá en este problema? Sumar las cifras. Yo aquí las extraje, pero no hice nada con ellas. Entonces, cuando yo extraigo la u, ¿qué es lo que me piden? Que la sume. ¿A quién se la voy a sumar? A esta variable s que dijimos que la íbamos a usar para sumar las cifras. Entonces, s igual al s que había, más la última cifra, más la cifra u. Entonces, ahora sí, se sumaron las cifras en s. Cuando n se vuelva a 0, ya tengo la suma en s y puedo decirle, muestre la suma de las cifras es porcentaje de, eso va a ser un entero, salte renglón, cerramos la comilla de la cadena de formato. ¿Y dónde va a estar la suma de las cifras? ¿En cuál variable? En S. Entonces, ese es nuestro programa que va a sumar las cifras. Se llama sumar cifras. Lo guardamos
y listo. Venimos a Octave. Este es otro problema. Le decimos sumar cifras. Número. Este nos dice la suma de las cifras es menos 360.000, menos 36 millones, ¿no hay cuánto? Ahí parece que hay un error, porque esta suma no da sino 11, 12, 14, 19, 23. Revisemos el programa. Entonces, S empieza en 0, S igual S más U, porcentaje D, ¿por qué dio ese número tan raro? Busque el error. S empieza en 0, se le va sumando U. U igual a N menos 10 por R. N igual número. Pasó algo raro aquí. Bueno, busquemos el error. Ok, aquí encontré el error. Resulta que había que dividir el número, era por 10 para botarle la última cifra. No sé por qué escribí 2 ahí. Estoy confundido con mi tarear y con todo esto. Entonces, listo, aquí lo grabamos y vamos a Octave y lo corremos. Se llama sumar cifras. Número, no sé qué número hicimos ahora, 31, cualquier cosa. La suma de las cifras es 17. Observemos 4 más 2, 6, más 3, 9, 14, 17. Entonces, ahora sí, funcionó perfectamente. Aquí podían añadírsele arandelas o cambiar el problema, es decir, no que sume las cifras, sino que las muestre una por una. Entonces yo cuando tenga la última cifra, la U, le digo muestre U, muestre U. Y después súmela, listo. Entonces las va a mostrar y además las va a sumar. Lo grabamos, volvemos acá, a Octave, corremos, llama sumar cifras, que sea el mismo número. Entonces observen que mostró las cifras empezando por ¿cuál? Por la última, 1, 3, 0, 2, 1, 3, 0, 2, 3, 5, 3, 3, 5, 3. Bueno, ¿por qué el 0 no lo muestra igual que los otros números? ¿Será porque no tiene signo? Y los otros números dejan un espaciecito para el signo, no sé. Bueno, pero ya está corregido. Ahora sí, tenemos un programa que calcula las cifras. Otro programa que necesita las cifras, ¿se acuerdan de aquel de multiplicar un número por un entero de varias cifras? Lo habíamos hecho para 3 cifras. Ahora, ¿cómo se hace ese problema para hacerlo para cualquier número de cifras? Pues utilizando eso de ir extrayendo las cifras al multiplicador, multiplicándolas por el multiplicando y haciendo la suma. Es parecido el ejercicio. Creo que ese ejercicio está en el taller en alguna parte. Miremos qué más trae este taller. Este taller también nos habla de números de Fibonacci. Imprimir los primeros n términos de la sucesión de Fibonacci. Acá nos dicen cuál es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es la secuencia de números que empieza con 1 y 1 y siguen 2, 3, 5, etc. Entonces, ¿cuál es la formulita para describir eso? Pues aquí está descrita en esta fórmula, en esta notación matemática.
Si los términos se llaman F1, F2, etcétera, entonces F1 es igual a 1 y F2 es igual a 1, son los dos primeros. Y a partir de allí, para n mayor o igual que 2, mayor o igual que 2, no, mayor o igual que 3. El f de n es igual a la suma de los dos anteriores, o sea, el que sigue es 1 más 1, 2, el que sigue después de 1 y 2 es 3, el que sigue después de 2 y 3 es 5, etc. Entonces así se forman los números. Entonces aquí hay varios ejercicios de Fibonacci. El 15 dice imprima los términos de la sucesión de Fibonacci menores o iguales a un entero dado, parecido a algo que habíamos hecho por allá con las sucesiones aritméticas. Ok, entonces con Fibonacci se puede hacer muchos ejercicios, no sé desde cuándo existió este señor Fibonacci, pero es mucho lo que se ha hecho con esta sucesión. Entonces aquí hay varios ejercicios, uno que dice genere el número de Fibonacci desde 1, desde el primero hasta un número dado, o imprima los primeros n términos de Fibonacci, o que la razón áurea o número áureo es el cociente de dos números consecutivos de Fibonacci, el mayor dividido por el menor, digamos 13 dividido 8, o 55 dividido 34. Mejor dicho, la razón áurea es el límite de los cocientes cuando n tiende a infinito, dicen los matemáticos. O sea, por allá no se va a poder hacer en el computador para infinito, pero se puede aproximar bastante para un cierto número de términos. Listo. Entonces acá hay de Fibonacci toda una cantidad de ejercicios. No sé si hasta por acá al final habla de verificar unas propiedades de la sucesión de Fibonacci. Listo. Entonces podíamos trabajar Fibonacci. Observen que es esta secuencia que empieza con 2, con 1 y 1, y los demás términos son la suma de los anteriores. Podríamos ¿qué? Primero, imprimir números. Segundo, sumar números de Fibonacci. Tercero, calcular la razón áurea, etc. Entonces, se hace. Hagámoslo rapidito sin hablar tanto, profesor. Fibonacci. Me dice, los dos primeros términos son 1. Suponga que usted aquí en este taller, usted sabe que los dos primeros términos los tiene que definir, son 1. Pero a partir de ahí, el siguiente término es la suma de los dos anteriores. Entonces, me sugiere que tome un término, le dé un nombre X, al siguiente Y al que sigue va a ser X más Y, o A y B, o como usted quiera llamarlos. Listo. Entonces, vamos a guardarlo. Se va a llamar con mayúscula porque ese era un señor, Fibonacci.m. Listo. Entonces vamos a generar la secuencia. Llame A igual 1. A es el primer término. B igual 1 es el siguiente término. Y vamos a repetir el proceso que dice, calcule el siguiente término. Vamos a ponerlo por acá. Ya voy a llamar C al siguiente término. ¿Cuál es el siguiente término? A más B. Listo. Entonces, acá mirando en el taller, yo a este lo llamé A este lo llamé B y a este lo llamé C.
Entonces calculé C igual A más B. En el siguiente paso, ya el A va a ser este, el B va a ser este y este va a ser el nuevo C. Y así sucesivamente. Entonces, si este es A, este es B y este es C, ¿por quién cambio a A para el siguiente paso? Hago A igual B. ¿A quién hago igual a B? A B igual a C. Y repita. ¿Hasta dónde? Depende ya de si es este problema de acá o es este de acá, etcétera, etcétera. Entonces, cambiamos A por B, B por C, y repita. Repita. Entonces, como digo, repita. Con un mientras. O con un for. ¿Cuál problema vamos a resolver? Entonces, al meter estas tres instrucciones entre un mientras, un while y un end, quiere decir que estas instrucciones se van a repetir mientras se cumpla la condición que vamos a poner aquí. Entonces nos dicen que son los números menores o iguales a un entero n. Entonces empecemos definiendo ese entero n. Allá creo que lo llamaban n mayúscula en el taller. N igual input ¿hasta cuál número? ¿Hasta cuál número? Ahora miro bien qué ejercicio es el que estamos resolviendo del taller. ¿Hasta cuál número? Yo le puedo poner aquí otro display que me diga qué es lo que está haciendo el problema. Imprimir números de Fibonacci, cierro comillas, punto y coma. Entonces listo, voy a escribir. El programa lo primero que va a hacer es escribir, esto es un punto y coma. Y podríamos decirle borre pantalla para yo no tener que estarla borrando allá. Listo, borre pantalla. Imprimir número de Fibonacci. ¿Hasta cuál número? Listo, ese va a ser el número n. Entonces, la pregunta es, ¿este programa se hace mejor con un for o con un mientras? Como me dicen, imprima los números de Fibonacci hasta que el término, el último que ha calculado, sea mayor que un n dado, o que sea igual, mayor o igual. Entonces parece que se hace mejor con mientras. Mientras este término, ¿cuál es el último? C. Mientras C o B o el que sea. Vamos a usar B, que ya lo tenemos definido antes. Mientras B sea menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Que ese n que nos dieron siga siendo términos. O sea, calcule un C igual a A más B, calcule A igual B, B igual C. ¿E imprima a quién? Aquí. ¿Dónde ponemos el que imprime los números? Porque nos dicen es imprimir números de Fibonacci. Entonces tiene que haber un display en alguna parte. Entonces pongámoslo aquí. Muestre el número B. Por ejemplo. Dentro del mientras. Muestre el número B. Luego calcule un C, cambia A, cambia B. Y así mientras el B sea menor o igual que N, imprima esos números que está formando. Acuérdense que el B está cambiando también, va a ser igual a C, etc. Entonces, ¿con cuál B empezará? Con el primer 1. Entonces no se mostrará el A, no se mostrará el A, sino el primer B. Entonces, no va a ser la secuencia tal como está allá, sino que se llama Fibonacci con mayúscula. Lo corremos, lo grabamos. Fibonacci, acuérdense que él me va a borrar pantalla. Fibonacci. ¿Hasta cuál número? O sea, yo voy a imprimir números de Fibonacci. Eso va a subir
va a ser una sucesión creciente, no sé qué tan rápido llegará eso hasta 1000, hasta el número 1000. Pongámosle a ver, ¿cuántos nos imprime? No fueron tantos. Observen aquí la sucesión. Les decía que no iba a salir el primer 1 porque no le habíamos dicho que lo imprimiera. 1, 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 8 más 5, 13, etcétera. ¿Cuál fue el último? 987. ¿Por qué no llegó hasta 1000? Porque ya el siguiente número se pasaba de 1000 y él solamente está imprimiendo términos de Fibonacci. Ok, entonces quedó perfecto. ¿Cuál es el programa? Este que tenemos aquí. ¿A qué punto del taller corresponde? Ahora miramos. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio que resolvimos del taller? El 15, precisamente donde definen la sucesión de Fibonacci, decía imprimir los términos de la sucesión de Fibonacci menores o iguales a un entero positivo n dado. Entonces, eso fue lo que nos mostró aquí el programa. Los términos de esa sucesión hasta 1000. Entonces, se sabe que el 1000 no está en la sucesión. Llegó hasta allí. El siguiente ejercicio es un poco distinto. Es imprima 50 términos de la sucesión de Fibonacci, los 50 primeros. Ya es otra cosa, porque aquí hasta 1000 solamente había 3, 6, 9, 12, 15, 16, algo así. En cambio, 50 ya llegaría más lejos. Entonces hay que cambiar algo en el programa. Ya de pronto no se hace con un mientras, o sí se hace con un mientras, pero le ponemos un contador. Entonces ya el criterio de parada no sería mientras b sea menor o igual que n, sino mientras el contador no llegue hasta n, suponiendo que ese fuera el ejercicio. Entonces fíjense qué fácil. Ya la pregunta no sería hasta cuál número, sino cuántos términos. Lo hago también porque es que hay muchas variantes de los ejercicios. Entonces ahora vamos a contar. Cuando yo llevo b igual 1, yo creo que llevo un término. Entonces pongamos un contador, lo empezamos en 1, no en 0. Porque ya llevamos un término. Bueno, vamos a ver. Si no lo corregimos y lo ponemos en 0. Entonces ya la pregunta no es mientras b sea menor o igual que n, sino el contador. Ahora vamos a contar cuántos números, cuántos términos de esos son menores o iguales. O sea, ahora el n lo que va a decir es cuántos números son. Entonces ahora es el contador el que vamos a comparar con n. Ya n no es hasta el número n me va a imprimir términos de Fibonacci, sino me va a imprimir n términos. Entonces tengo un contador que se va a ir incrementando en 1. Ah, pero bueno, el contador no puede ser c, porque C lo estoy usando para el tercer término. Entonces llamemos al contador K, por ejemplo. Es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se programa. Estar pendiente de qué variables ya se han utilizado para otra cosa. Entonces cuando yo muestro a B, quiere decir ya mostré un término. ¿Qué le hago acá? Voy para el siguiente K. K igual K más 1. Bueno, también habría que ver dónde es mejor colocar esa instrucción, si acá o más adelante, o dónde. Listo. Entonces la K empieza en 1, se le va a ir sumando 1 cada vez que se imprima un término de Fibonacci. Y vamos a parar cuando ya K alcance el número de términos que se quería. Probablemente nos dé un término más, un término menos. Entonces venimos y afinamos acá en el programa para ver cómo queda. Se sigue llamando Fibonacci, pero ya el ejercicio es otro. Si yo vuelvo a decir Fibonacci, bueno, me va a borrar la pantalla. Ahora no quería que la borrara. Volvamos acá pues, quitémosle el CLC. Y lo grabamos. Entonces vamos a ejecutar Fibonacci, pero ya nos va a preguntar es imprimir número de Fibonacci. ¿Cuántos términos? ¿Cuántos términos de Fibonacci o cuántos números? Entonces, aquí había ¿cuántos?
Dijimos que 16. Pongámosle 20 a ver si nos caben aquí. 20 términos de Fibonacci. Enter. Bueno, no alcanzamos a verlo. Pero aquí están. Observen que habíamos llegado hasta 987. ¿Dónde está? Aquí. Estos eran los menores que 1000. Ahora nos dice complete 20 términos. Entonces, ¿iban cuántos? 4. Vamos a contar bien para poder ver si se necesita algún ajuste en el programa. Aquí van 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, exactamente 20. Entonces quedó, fue perfecto. Obvio que no repitió el 1 porque no estamos imprimiendo el primer valor de A. Listo, entonces es una variante del programa. Casi todos los ejercicios pueden tener esa variante. Acá en el taller. Haga uno hasta un número dado, haga otro para n términos. Y listo. Luego viene el de la razón áurea. Pues hombre, para hacer la razón áurea hay que hacer primero Fibonacci. Entonces, si dice, usted quiere 20 términos, ¿cuál es la razón áurea? Los últimos dos. El cociente de este último sobre este. Volvamos al programa. Y hagámoslo de una vez. Entonces vamos a hacer acá un fprint f. La razón áurea es... ¿Saben qué es esa razón áurea? Porcentaje, este es f. Porcentaje f. Porque es un cociente. Además, yo no sé si ese número es irracional o qué. Y la razón áurea es ¿quién? Es el cociente de los dos últimos números. Pero ¿dónde quedaron esos dos últimos? En A y B, porque A igual a B y B igual a C. Entonces el cociente, el último cociente sería B dividido A, el que se va a mostrar ahí. Listo. Entonces ya tenemos que ya esto, ya llevamos todos los de Fibonacci del taller hechos. Malo, porque ustedes no han hecho ninguno. Listo, lo grabamos, entonces ya nos está resolviendo el 17, imagínense. Ya llevamos 15, 16, 17. Lo corremos otra vez. Ahora sí voy a borrar. Pues se supone que la razón áurea es más aproximada mientras más términos se imprimen o se calculan de Fibonacci. Si yo la hiciera con 5 términos nomás, observen, ahí hay 5 términos y la razón áurea me dice que es 1.625, que es el cociente 8 dividido 5. Pero si yo lo corro para 20 términos, ya me dice que la razón áurea es 1.618034. Miremos si en el taller nos la muestran. Aquí está, 1.618033. Nosotros con 20 términos obtuvimos aquí un 4. ¿Será que nos está mostrando 4 nomás porque le dijimos porcentaje F y porcentaje F solamente nos muestra 4 decimales? Entonces pongámosle, ¿cuántos decimales puede tener MATLAB? 16. Porcentaje 16F. Listo, puede que haya calculado más cifras. Entonces lo volvemos a correr. Fibonacci para 20 términos y nos dio, pero yo no le aumenté el número de decimales, sino el espacio en donde iba a colocar el número, en un espacio de 20 caracteres. Entonces, señores, no me corrigieron a tiempo. ¿Dónde era que iba el 20? El 16, aquí. Entonces, bueno, decía 16, 20.16, ahora sí. En un espacio de 20 con 16 decimales, muéstrenos la razón áurea. Ahora sí tiene más sentido. Listo.
Acuérdense que yo me equivoco a propósito para que ustedes puedan ver los errores y corregirlos. Le damos Enter, volvemos a correr el programa Fibonacci. ¿Cuántos términos? Los mismos 20. Y observen la razón áurea. Entonces 1, 61, 80, 33, 98, 5. 1, 61, 80, 33. Aquí ya cambió. Entonces, si quiero acercarme más, debía haberlo corrido para un mayor número de términos. ¿Listo? Entonces, estamos trabajando con mientras. Ok, seguimos. Estamos en este problema de calcular la razón áurea a partir de generar algunos términos de la sucesión de Fibonacci. Entonces, vamos a mirar el problema. Si nosotros empezamos generando números de Fibonacci, por eso tenemos un programa donde se imprimen esos números y donde se generan n términos de la sucesión de Fibonacci, y el cociente de los dos últimos era la razón áurea. Entonces, mirando los problemas, porque los problemas se pueden mejorar, lo ideal sería para que funcionaran más rápido, pero también puede ser por estética. Por ejemplo, aquí, si yo hago k igual 1, mientras k menor o igual que n, y luego k igual a k más 1, era mejor haber hecho esto con un for, ¿sí? Y haber dicho aquí, para k de 1 hasta n. Listo. Para k igual 1 hasta n. Ahora puse más espacio, no importa. Y quitábamos este incremento de k y quitábamos el valor inicial de k, ya lo quitamos. Entonces el for hacía todo eso, ponía k en 1, le va sumando 1 y chequea que no se pase de n. Listo, entonces este programa, para hacerlo como se hizo, era mejor haber usado for. Ok, pero suponga que usted lo que está es calculando la razón áurea, que no le interesan los términos. Entonces, hasta se podría quitar este display, muestre el término. Entonces, si usted lo que está es calculando la razón áurea, usted lo que está aquí es adivinando cómo consigo 16 decimales, por ejemplo. ¿Cómo sé yo para acá de dónde hasta dónde? O sea, ¿cuál sería el n para que se obtuvieran 16 términos? Entonces vamos a tener que buscar un mejor criterio que se concentre en la razón áurea y que él genere los términos que necesite para calcular el número de decimales que le requieran en la razón áurea. Entonces, para eso miremos algo acá en Octave. Suponga que usted tiene este número: A, 2, 39, 20, 17, 3, 46, así leído como un celular. Y tiene otro número muy cercano a este. Por ejemplo, B. Estos números coinciden en 2, 4, 6 cifras. 2, 4, 6 cifras. O sea, en las primeras 6 cifras decimales, pues, además de que coinciden en la cifra entera, o sea, 7 cifras significativas. Entonces, ¿cómo sé yo qué tan cerca están? ¿O en cuántas cifras coinciden? Entonces, observen, si yo hago la diferencia B menos A, pues yo sé que B es mayor que A. O A menos B, pues, no importa, daba lo mismo. Lo hubiera hecho y también hubiera dado. Este es A menos B, este es B menos A. Observen, da el mismo número, pero este da negativo. Entonces la diferencia, observen, es del orden de 1 por 10 a la menos 7. O sea, este número sería 0.00000, o sea, 6 ceros y después el resto de cifras, que es exactamente el número de cifras en que coinciden. Entonces, si la diferencia entre los dos, en valor absoluto, sea positiva o negativa,
es del orden de 10 a la menos n, es porque coinciden en n cifras. Entonces yo podría hacer un mejor control de este programa si lo que me interesa es el número de cifras que necesito, y en vez de hacer un for, controlar esto con un mientras, pero ya no usando el mientras para generar el contador del for, sino que vamos a usar el mientras para chequear si ya dos soluciones consecutivas de la razón áurea coinciden en cierto número de términos. Entonces, ¿cómo sería el criterio de parada? Pues vamos a tener, al calcular una razón áurea, por ejemplo, cuando yo tengo A y B, puedo decir razón áurea, digamos, la nueva razón áurea, igual a B dividido A. Por ejemplo, que lo que estoy calculando es la razón áurea, que es la que me interesa mostrar acá. NRA, la razón áurea. Entonces, ¿con quién comparo esta razón áurea? Tengo que tener la razón áurea anterior para compararla. Entonces, antes de cambiar A y B aquí, antes de hacer C igual a más B, y A igual B y B igual C, calculo la vieja razón áurea. Póngale BRA. B sobre A, pero el B y el A que había en ese momento, antes de cambiarlos. Entonces tengo la vieja razón áurea, B sobre A, y la nueva razón áurea, B sobre A. Entonces, ¿cuál sería el criterio de parada? Mientras la diferencia entre la nueva razón áurea y la vieja sea mayor que un cierto número, y digamos que 10 a la menos 7, entonces estaría calculando la razón áurea con 7 cifras decimales exactas, o sea, garantizadas. Yo podría poner el número de cifras que quiera. Entonces el programa podría quedar así. Voy a comparar la diferencia entre la vieja razón áurea y la nueva. Bueno, aquí es una deficiencia del mientras. Yo, ¿cómo comparo BRA con NRA si apenas las estoy calculando acá adentro? No las tengo aquí al momento de empezar. Podríamos hacer algo así como hacer la diferencia. Diferencia igual, pongámosla aquí en valor absoluto, el valor absoluto de la nueva razón áurea menos la vieja. Esa es la diferencia de las dos. Entonces lo que tengo que preguntar es que mientras esa diferencia sea mayor que cierto número, esto se repita. Cuando ya sea menor es porque ya alcanzamos el número de cifras. Entonces, si aquí ponemos 1e menos 16, estamos preguntando si ya se alcanzó la suficiente cercanía entre una razón áurea y la siguiente. Pero el problema aquí es que no tengo definido diff. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que acudir a un true. ¿Qué le asigno a diff? Un número que no cumpla esta condición. O que cumpla esta mejor. Que sea mayor que 1 a la 16. Ponga igual a 1, por ejemplo. Entonces es una diferencia muy grande. Y esto seguirá trabajando y afinando. Entonces el programa parará cuando ya la diferencia entre las dos sea esto. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Que se genere una razón áurea de 16 cifras decimales correctas. ¿Ok? Entonces, otra cosa que no lleva el programa ya es cuántos términos vamos a generar, porque no nos interesan ya los términos. Y el problema tampoco es imprimir números de Fibonacci, sino que es calcular la razón áurea. Calcular la razón áurea. A ver, bueno, listo. Entonces lo grabamos. Vamos a Octave.
decimos Fibonacci, ya no nos va a pedir el número de términos, sino calcular la razón áurea y ya la mostró. 1, 61, 80, 33, 98, 87, 49. ¿Qué decía el taller? 1, 61, 80, 33, 98, 87, 49. 49, 89, 49. Todavía tiene más cifras. Bueno, ya aquí parece que difiere. Pero observen que ya no estamos dependiendo del número de términos. Lo que sí podemos hacer es, en el programa, decir con cuántas cifras quiere la razón áurea. Entonces, usted realmente estaría pidiendo, sería el número de cifras. Entonces, en vez de decir cuántos términos, usted va a decir con cuántas cifras. Con cuántas cifras. Y lo vamos a llamar n. Entonces, si n va a ser el número de cifras, vamos a parar cuando la diferencia sea menor o igual a 10 elevado a la menos n, porque ya el número de cifras lo determinamos y nos quedaría así. Si la diferencia es mayor que 10 a la menos n, continúe pues, si es mayor. Listo, entonces ya estamos controlando el programa es con el número de cifras. Lo grabamos, volvemos a Octave, volvemos a decir Fibonacci, calcular la razón áurea. ¿Con cuántas cifras? Póngale que nomás con 4 cifras. A ver cuándo para esto. 1, 61, 80, 55. Observen la diferencia. Hasta aquí se obtuvieron 4 cifras. Si lo vuelvo a correr para 16 cifras, observen que volvimos a obtener el número con todas esas cifras exactas. Entonces vamos viendo cómo a un problema se le pueden ir agregando como arandelas o mejoras. Pues ya tenemos un problema que ya lo de Fibonacci es porque se utiliza Fibonacci para calcular la razón áurea. Y ya lo estamos controlando es con el número de cifras. Observen que no se está generando un número determinado de términos. No sabemos cuántos términos hay que calcular para obtener esas cifras. Entonces, podemos, incluso en este programa, que nos diga al final esta razón áurea con cuántos términos la calculó. O sea, cuántos términos tuvo que generar de Fibonacci para obtener esas 16 cifras. Entonces usted pone un contador de términos, pone un contador en 0 y cada que se genere un nuevo término de Fibonacci genera el contador, contador igual a contador más 1, y acá al final dice la razón áurea es tanto y se obtuvo con tantos términos. Esa sería una tarea para ustedes. Otra pregunta que sale de este programa, según lo que hemos hecho, observen que aquí hacíamos con un for, generábamos los términos de 1 hasta n, pero eso también lo teníamos hecho como un mientras, para hacer para acá desde 1 hasta n, hablamos del incremento, etcétera. Entonces surge una pregunta, volvamos a las notas, la pregunta es, ¿todo lo que se haga con for se puede hacer con mientras? O sea, con while. Entonces dice aquí que la respuesta es sí, todo lo que se haga con for se puede hacer con mientras. Observen, aquí está la demostración, si esto fuera un teorema, observen, aquí tenemos la forma general del for, para una variable desde a hasta c con incremento b, ejecute unas instrucciones. Entonces el for lo que está es asignándole a la variable
X, unos valores empezando en A con incremento B y sin sobrepasar un número C. Y por cada valor de esa variable se va a ejecutar este paquete de instrucciones. Entonces, ¿cómo se hace eso con un mientras? Pues darle los valores a X, X empezando en A, entonces X igual a, luego mientras X sea menor o igual que C, o sea que no sobrepase el límite superior, ejecute las instrucciones y haga X igual a X más B, que es el incremento. Eso fue lo que hicimos allá en el programa de Fibonacci cuando generamos n términos usando la instrucción mientras. Entonces la respuesta es sí, esta es la demostración. Esto de acá hace exactamente lo mismo que esto de acá. Y la pregunta contraria, y entonces todo lo que se haga con mientras se puede hacer con for. La respuesta es sí, pero no con for solamente, sino también usando el break. Acuérdense que nosotros hacíamos un for para acá de 1 hasta infinito, pero que si se cumplía la condición o si la condición dejaba de cumplirse más bien, si la condición no se cumple, entonces sálgase del for. Entonces esta codificación es equivalente a esta, obvio que tiene muchas más instrucciones y que esto se hubiera podido hacer mejor con un mientras. Entonces allí es donde uno escoge, ¿es mejor el for o el mientras? Pues depende de cada problema, qué es lo que se está haciendo. Si acá lo que determina todo es la condición, entonces es mejor con el mientras que ponerse a hacer estas cosas. Que además, para acá de 1 hasta infinito, por ejemplo, vimos que este Octave no lo acepta, el MATLAB se lo acepta, pero le pone un mensaje grandote allá que dice, oiga, yo no puedo hacer un ciclo de 1 hasta infinito, pero se lo puedo hacer hasta 27.000 trillones. Bueno, pero no importa, lo cierto de lo que dice la pregunta es que entonces la respuesta será sí. Todo lo que se haga con mientras se puede hacer con for, pero utilizando también el break. ¿Ok? La tarea que surge ahora es, todo lo que esté hecho con for, lo puedo hacer con mientras. Entonces ustedes, los programas que tengan hechos con for, y ahora lo voy a hacer con mientras, porque también se puede hacer. Listo. En algunos quedará más largo, depende de cada problema. Y lo contrario, y si yo hice un programa con mientras, ¿lo puedo hacer con for? Claro, aplique este teorema y verá que sí. Claro que no siempre es la forma más eficiente de hacerlo. Podría haber, ya teniendo en cuenta otros criterios más matemáticos, hacerlo de otra manera que no sea esta que mostramos aquí. Otra pregunta sería, ¿existen más instrucciones de repetición? Pues sí, vamos a ver una más. Pero ya se sabe que con for y con mientras se pueden resolver cualquier problema. De pronto esta nueva instrucción nos permite simplificar algunas cositas. Y es la instrucción que se llama propiamente repita. Acuérdense que nosotros intentamos al principio repetir una secuencia de instrucciones o de acciones n veces, pero ninguno de los lenguajes tiene esa instrucción repita n veces, pero sí tienen un repita que es repetir hasta que se cumpla una condición. Entonces la sintaxis en PCInt es con la palabra repetir. Se coloca la secuencia de acciones o instrucciones hasta que se cumpla una expresión lógica, o sea, hasta que cierta expresión lógica sea verdadera. En MATLAB también se tiene, pero en vez de decir repetir se dice hacer. Haga esta secuencia de instrucciones hasta que se cumpla una expresión lógica. Entonces esta es la sintaxis y podríamos ver acá algunos ejemplos. Por ejemplo, el problema del máximo común divisor, que lo teníamos acá en este editor. Voy a ver si lo encuentro. El máximo común divisor se hacía con un mientras. Aquí observen que la idea era calcular el residuo de la división de A por B
y mientras ese residuo fuera mayor que 0, cambiar A por B y B por el residuo y luego calcular otro residuo. Entonces observen aquí que esta instrucción, al hacerlo con mientras, aparece repetida, el cálculo del residuo. La instrucción repetir o do en MATLAB nos permite simplificar un poquito esto. O sea, no tener que calcular el residuo antes, sino acá dentro del do. Observen cómo quedaría, aquí ya lo tengo hecho. El mismo problema, calcular el máximo común divisor, lea los dos números y enseguida empiece a hacer do, o sea, haga. Entonces empieza calculando el residuo, que era lo que hacía acá antes del mientras. Calcule el residuo y cambia A por B y B por R. Y repita hasta que el residuo sea 0. Cuando el residuo sea 0, usted debe decir el máximo común divisor es B, que es lo que hacíamos aquí en este programa hecho con mientras. Pero como ahora usted calculó el residuo y enseguida cambió A por B y B por R, entonces ahora el valor de B ya está en A, por eso hay que hacer este pequeño cambio acá también. Pero observen que el código por lo menos se redujo en una línea, ya no hay que repetir esto. También observen que el do haga empieza haciendo, no como el mientras que empezaba, si se chequeaba la condición se ejecutaban las instrucciones, acá no, acá las instrucciones se ejecutan de una vez, por lo menos la primera vez. Si luego la condición no se cumple, da de salida, entonces se repite. Entonces observemos aquí en estos ejemplos la diferencia entre mientras y do, que es, por ejemplo, en esta condición es falsa. Entonces este display hola mundo no se mostrará ninguna vez, porque la condición no se cumplió. Y muestre hola mundo se hace si la condición es verdadera y aquí es falsa. Entonces esto no se hace una vez. En cambio con el do, si usted dice muestre hola mundo hasta que 4 sea mayor que 7, o hasta que 4 sea mayor que 3 más bien, que es falsa. Entonces a pesar de que la condición es falsa, este programa muestra hola mundo una vez. ¿Por qué? Porque arranca muestra hola mundo y después es que va a checar la condición 4 mayor que 3, perdón, 4 mayor que 7. Es falsa, entonces no importa, ya se imprimió una vez. Entonces son las diferencias entre mientras y repita, o sea, y el haga. El ejercicio, podría haber ejercicios, muchos, pues. Que si yo puedo hacer un teorema de si todo lo que haga con do lo puedo hacer con mientras, pues mire a ver si me puede demostrar. Yo creo que sí. Y viceversa. Todo lo que haga con mientras lo puedo hacer con do. Ahí sí es como difícil porque mientras algunas veces no hacen nada. Pero de pronto sí se puede hacer un programa simplemente poniendo la condición antes o no sé cómo, pues ya ustedes verán, también es una tarea. Entonces listo, ya miramos las 3 instrucciones de repetición.